A ver, ¿qué pasaría si dijéramos que la personalidad, los miedos, incluso los gustos, no son más que una suma de hábitos que hemos ido aprendiendo? Pues esa es la idea tan radical que vamos a explorar hoy, el conductismo, ese movimiento que intentó nada menos que convertir el estudio de la mente en una ciencia de verdad, una ciencia pura, observable y medible. Claro, esta era la gran pregunta, el meollo de la cuestión. Porque, pensemos, antes la psicología se basaba en la introspección, o sea, le pedían a la gente que describiera sus propios pensamientos. Un método, pues seamos sinceros, poco fiable. La solución del conductismo fue tan simple como brutal. Si no puedes verlo, si no puedes medirlo y registrarlo, entonces no es ciencia. Punto. Adiós a la mente, hola a la conducta. Bueno, pues este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con la idea principal, luego conoceremos a los pioneros que lo empezaron todo. Veremos cómo Watson lanzó su manifiesto, las divisiones que surgieron después, el punto álgido con Skinner y finalmente veremos cómo todo esto nos afecta hoy en día. Venga, empecemos por el principio. A principios del siglo XX, la psicología era, bueno, casi como filosofía. Dependía mucho de interpretaciones, de lo que la gente decía que sentía. No era una ciencia dura, digamos, como la física o la química. Necesitaba un cambio, una revolución. Y aquí está el gran giro. La propuesta fue abandonar por completo el estudio de la mente, esa especie de caja negra que no se puede observar. En su lugar, el foco se puso en lo único que se puede medir de forma objetiva, las acciones, lo que hacemos, no lo que pensamos. Un cambio de paradigma total, vamos. Este mapa nos va a servir de guía. Hay que verlo como el árbol genealógico del conductismo. Empieza con los abuelos, que serían Pavlov y Thorndike. Luego llega Watson, el padre que le da nombre a toda la familia. Después, la cosa se complica, la familia se divide, y todo culmina con el miembro más radical de todos, Skinner. Venga, vamos a conocerlos uno a uno. Antes de que Watson lanzara su famoso manifiesto, ya había dos investigadores, uno en Estados Unidos y otro en Rusia, que estaban sentando las bases de todo esto, y sin saberlo, sus experimentos con animales nos dieron las herramientas fundamentales para esta nueva ciencia. El primero fue Edward Thorndike y sus famosas cajas problema. La cosa era así. Metía un gato hambriento en una caja, ponía comida fuera y cronometraba cuánto tardaba en salir. Al principio, el gato daba palos de ciego, pero poco a poco iba directo al mecanismo de escape. Estaba demostrando de una forma totalmente medible que el aprendizaje es un proceso de ensayo y error. Y de aquí sacó una idea que lo cambió absolutamente todo, la ley del efecto. Ojo que suena simple, pero es revolucionario. Las acciones que van seguidas de una recompensa, de algo satisfactorio, se nos graban y tendemos a repetirlas. Las que llevan a algo desagradable, pues se debilitan. Es que esta es la base de casi todo, ¿eh? Desde cómo adiestramos a una mascota hasta por qué miramos el móvil cada 5 minutos. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en Rusia, el fisiólogo Ivan Pavlov estaba estudiando la digestión en perros, un trabajo, por cierto, por el que ganó un premio Nobel. Pero, casi por casualidad, se dio cuenta de algo muy curioso. Los perros empezaban a salivar antes de ver la comida. Por ejemplo, solo con oír los pasos de su asistente. Él lo llamó secreciones psíquicas. Pavlov se puso a investigar este fenómeno y así descubrió el condicionamiento clásico. El proceso es bastante lógico. Un estímulo natural, como es la comida, provoca una respuesta natural, la salivación. Vale, si asociamos repetidamente un estímulo neutro, como el sonido de una campana, con la comida, al final, la campana por sí sola acaba provocando la salivación. Un reflejo que era natural ha sido condicionado a un estímulo totalmente nuevo. Con las herramientas de Thorndike y Pavlov sobre la mesa, el escenario estaba ya listo para John B. Watson, un tipo carismático y muy audaz, que fue quien dio el paso definitivo para convertir todas estas ideas en un movimiento revolucionario. En 1913 publicó un artículo que fue como una bomba. Watson básicamente le declaró la guerra a la psicología de su tiempo. Su argumento era muy directo. La ciencia tiene que ser objetiva, y lo único objetivo que podemos estudiar es la conducta. Y su objetivo final era súper ambicioso y hasta un poco inquietante: predecir y controlar el comportamiento. Esta cita lo resume todo. Para Watson no se nace con una personalidad, se construye. Somos, en esencia, la suma de nuestros condicionamientos. Una visión muy radical que implicaba algo asombroso. Dame un niño y podré moldearlo para que se convierta en cualquier cosa que yo quiera. Y para demostrarlo, realizó su famoso y hoy en día éticamente impensable experimento del pequeño Albert. Cogió a un bebé y lo condicionó para que le tuviera miedo a una rata blanca, simplemente asociándola con un ruido muy fuerte y aterrador. Pero lo más increíble fue que el miedo no se quedó solo en la rata, se generalizó a otros objetos peludos. Demostraba así que nuestras fobias más profundas pueden ser simplemente aprendidas.
Pero claro, esta visión de Watson era demasiado simple para algunos. Muy pronto el movimiento empezó a romperse. Surgió una nueva generación, los neoconductistas, que se preguntaban, oye, ¿de verdad podemos ignorar por completo lo que pasa dentro de la cabeza? Y aquí vemos la gran división. Por un lado tenemos a Edward Tolman, que se atrevió a reintroducir la mente en la ecuación. Él sugirió que las ratas en los laberintos no solo aprendían hábitos, sino que creaban mapas cognitivos, una idea que, sin saberlo, abrió la puerta a la psicología cognitiva. Y por otro lado estaba Clark Hull, que se fue al extremo opuesto. Intentó crear fórmulas matemáticas para predecir el comportamiento, casi como si fuera física. Y así llegamos al gigante del conductismo, a B.F. Skinner. Él llevó todas estas ideas a su conclusión más lógica y extrema con su conductismo radical, y se convirtió en el psicólogo más famoso y también más polémico de su época. Lo que hizo Skinner fue perfeccionar la caja problema de Thorndike y crear la cámara de condicionamiento operante, más conocida como la caja de Skinner. Este invento le permitía estudiar con una precisión increíble cómo las consecuencias de una acción, o sea, las recompensas y los castigos, moldean el comportamiento voluntario de un animal. A diferencia del condicionamiento clásico de Pavlov, que se centraba en los reflejos, el condicionamiento operante de Skinner va sobre las conductas voluntarias, las que operan en el entorno. La idea central es muy simple. Las consecuencias de nuestras acciones determinan si las volveremos a hacer en el futuro. Skinner lo resumió todo en estas 4 opciones. Para que una conducta aumente, para que se repita más, se puede usar el refuerzo positivo, dar algo bueno, o el refuerzo negativo, quitar algo malo. Y para que una conducta disminuya, se usa el castigo positivo, dar algo malo, o el castigo negativo, quitar algo bueno. Según Skinner, con estas 4 herramientas se puede explicar una cantidad increíble de nuestro comportamiento diario. Y aunque el conductismo radical ya no domina la psicología como lo hacía antes, su legado es absolutamente innegable. Sus principios fundamentales han demostrado ser súper prácticos y siguen muy vivos en un montón de campos hoy en día. Y su impacto está por todas partes, muchas veces sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, en las terapias para superar fobias, en los sistemas de puntos que se usan en los colegios, en el adiestramiento de mascotas con premios, incluso en los bonos de las empresas. Todas estas son aplicaciones directas de los principios conductistas. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que da que pensar. La visión de Skinner y los conductistas sugiere que nuestro entorno y toda nuestra historia de aprendizaje tienen un poder inmenso sobre lo que hacemos, y esto, claro, nos lleva a cuestionar la mismísima idea del libre albedrío. ¿Somos de verdad arquitectos de nuestro destino o somos más bien el resultado de nuestras circunstancias? Una idea potentísima que el conductismo dejó ahí, para la posteridad.